Muy buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes a esta clase. Estamos en la tercera clase del curso que se llama Escatología, que quiere decir la doctrina de las cosas finales. Vamos a orar, por favor. Oremos. Padre nuestro, damos muchas gracias por tu amor. Gracias porque conocerte es tener vida. Conocerte es tener confianza y seguridad acerca de nuestro futuro. Gracias por esas promesas que dicen que apartarse del cuerpo es estar contigo. Gracias, Padre. Gracias por tu plan de redención que incluye también nuestro cuerpo. Gracias por nuestro futuro físico. Gracias que tú vas a venir, Cristo, para traer la nueva Jerusalén y establecer tu reino y el paraíso aquí en la tierra. Por favor, que vengas pronto y que nos ayudes en esta noche a aprender de tu palabra y ser muy animados por estas enseñanzas tuyas acerca de nuestro futuro. Gracias, Padre, por planear e incluirnos en este gran futuro. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo, dándoles gracias. Amén. Muy bien. La semana pasada estudiamos lo del tiempo intermedio, el tiempo entre ¿qué? La muerte del creyente y también la segunda venida de Jesucristo. ¿Dónde estará el espíritu del creyente durante este intermedio? ¿Dónde? En el cielo. En el cielo. ¿El cielo es nuestro destino final? No, porque no somos gnósticos. Es decir, creemos en la salvación del espíritu, pero también la redención de nuestro Señor incluye el cuerpo. ¿Y qué más se incluye? Toda la creación física se incluye en la redención planeada por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo desde la eternidad. Y cuando Cristo vino, empezó a establecer su reino y empezó en su bautismo, ¿verdad? Se inauguró su reino y empezó a predicar, a hacer milagros, levantar los muertos, a sanar, etcétera, etcétera, y predicar las buenas nuevas, aun con los gentiles. Y el reino de Dios empezó a crecer. Aquí en ese momento se inauguró, pero se expandía más rápido cuando Cristo se murió y resucitó, venciendo a Satanás, el pecado, los demonios, y de alguna manera la muerte, y luego envió al Espíritu Santo el día de Pentecostés y el reino de Dios empezó a crecer mucho más rápido. Porque desde Génesis 12, Marcelo, ¿qué le había prometido Dios a Abraham? Bueno, muchas cosas. Sí, muchas cosas. Una lista bastante larga, ¿no? Un hijo, primero de todo. Sí, un hijo, una descendiente. Un descendiente, Por una medio, tierra. Una tierra. Un hombre grande. Un hombre grande. Una nación grande. Sí. Y también por medio de esa simiente, esa semilla, Dios iba a bendecir a todas las otras naciones. ¿En qué sentido? Bueno, esa semilla es Jesucristo. El apóstol Pablo dijo. En Gálatas 3:16 dice con claridad el apóstol Pablo que esa simiente prometida a Abraham en capítulo 12 de Génesis fue Jesucristo. Entonces Dios le prometió a Adán que por medio de su descendencia vendría Cristo mismo, y dijo Dios a Abraham que por medio de esa simiente Dios voy a bendecir a todas las naciones. Y estamos viviendo en la época en la cual eso se está manifestando, se está cumpliendo. Porque estamos predicando, los apóstoles empezaron a predicar el evangelio. En la primera vez, 3,000 personas creyeron. La segunda vez, 2,000 más. Y siguieron predicando. Y la iglesia, en un periodo de 4 siglos, había crecido para tener de número 10 millones de creyentes en Cristo. Y ahora,
tenemos por lo menos 2,5 billones. Y todavía está creciendo, creciendo, creciendo el reino de Cristo y está incluyendo poco a poco a todas las naciones. Entonces Cristo vendrá, juicio final, resurrección de los muertos, reunificación del espíritu del creyente con su cuerpo glorificado, incorruptible, inmortal, glorioso, espiritual y celestial. Pablo enseña todo eso en capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Entonces es un repaso nada más de lo que nosotros podemos esperar en el futuro. Hermanos, vivimos en tiempos muy buenos. Vivimos en el tiempo del reino expandiéndose de Dios. Y es más, Dios nos invita a participar. ¿Y cómo participamos? Seguir a Cristo, crecer en carácter, influir a los demás, influir como sal y luz la sociedad y crecer en número. ¿Cómo? Por predicar las buenas nuevas de Jesucristo con mucha oración, mucho amor, pero también con mucha esperanza, porque el reino está creciendo. Muy bien, en esta noche vamos a tocar otro tema. No, primero, vamos a dar un poco más de este repaso. Algunos de ustedes ya han tocado este capítulo. Vamos a buscar, por favor, 2 Corintios capítulo 5. ¿Ok? Y Pedro, ¿me harías a favor de leer los primeros 8 versículos? 2 Corintios capítulo 5, versículos 1 al 8. De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Mientras tanto, suspiramos, anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial. Porque cuando seamos revestidos, no se nos hallará desnudos. Realmente vivimos en esta tienda de campaña, suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de su promesa. Por eso mantengámonos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos alejados del Señor. Vivimos por fe, no por vista. Así que nos mantenemos confiados y preferíamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Ok, muy bien, Pedro. Entonces, ¿qué significa ese último versículo 8? Ok, dice, así que nos mantenemos confiados y preferíamos ausentarnos de ese cuerpo y vivir junto al Señor. ¿Y qué pasa con el espíritu? El espíritu humano sale de su cuerpo en la muerte. Se va a la era intermedia. Se va al Señor. Al Señor, para estar junto con Él. Entonces, por definición, estudiamos esto en Juan 17. ¿Cómo se define la vida eterna? ¿Cómo? Conocer a Dios y a Jesucristo. Y en este caso lo conocemos de manera íntima. Y estaremos en su presencia íntima. Jesucristo está con nosotros en este momento. ¿En qué sentido? ¿En qué forma? Su espíritu mora en el cuerpo. Pero ese es diferente. El espíritu va a estar en la presencia con Jesucristo, donde Él está ahora físicamente. Recuerden que hay un cuerpo ahora en el cielo. El cuerpo de Jesucristo. Otra evidencia que nuestra redención no es gnóstica. No es platónica. Es decir, Dios se preocupa por el espíritu, sí, pero también se preocupa por toda la creación física. Yo creo que Dios ama a su creación física. ¿Cómo es que yo sé eso? Su palabra. Su palabra en Génesis, ¿qué dice Génesis? Cada vez que Dios había creado algo,
Dijo, es bueno. Y creó al hombre Buenísimo. físicamente, buenísimo. Hizo una exclamación. Sí. Exacto. No, esta conversación también ocurrió en la eternidad, cuando Dios Padre y Dios Hijo estuvieron planificando nuestra redención, y ellos en sus planes incluyeron la creación física. ¿Qué dijo Jesucristo en cuanto al cuerpo del ser humano? A su Padre, ¿qué le pidió? Que le dieron cuerpo. Por favor, Padre, dame uno de ellos. Jesucristo quería un cuerpo del ser humano y vino en cuerpo. Eso se llama vino en carne. Se llama encarnación. Y fue plan porque Dios quería venir en carne porque quería redimir la creación física. Dios ama la carne. Dios ama su creación física. Y la salvación, la redención de Jesucristo siempre ha incluido lo físico. Y por eso tenemos que esperar hasta que Cristo venga para que resucite el cuerpo físico. Pero es más, nos enseña Romanos 8 que cuando eso ocurre, que la creación física ahora está gimiendo, esperando ¿qué? Que ser revestida. Y está esperando la resurrección de nuestros cuerpos, porque la creación física también quiere ser renovada, perfeccionada, porque en ese momento está frustrada, dice Pablo en Romanos 8. La creación está maldita. ¿Cómo sabemos eso? Porque Dios lo dijo en Génesis 3 como consecuencia del pecado del manager, como consecuencia del pecado del administrador, Adán. Cayó en ruinas, no totalmente en ruinas, pero la palabra que se usa Pablo está decayendo, está frustrada, Esclava. está esclavizada. Entonces está esperando también su propia redención. Entonces Cristo murió en la cruz por la creación. Y la creación está esperando también ser resucitada, renovada. Y Dios va a venir. Y cuando Cristo viene, bajará el cielo y también la tierra será renovada. Y mientras nosotros, después de morir, no sé cuándo vamos a morir, quizás algunos acá, otros vamos a vivir por como 95 años y quizás algunos 120, quién sabe, pero tarde o temprano si Cristo no viene, todos vamos a morir. Y cuando morimos, vamos directamente a estar en la presencia de Jesucristo en espíritu. Pero ¿qué otra palabra usa Pablo ahí describiendo esta condición? Marcelo, desnudo. ¿Desnudo en qué sentido? Está separado No del tenemos cuerpo. cuerpo. Y desnudo es una palabra negativa, ¿verdad? Entonces, el espíritu, aunque está en la presencia de Jesucristo, está incompleto, esperando la redención del cuerpo. Desnudo es la palabra que el apóstol Pablo usa, describiendo esa condición temporal. Porque estar en el cielo no es el destino final. Estar en la tierra, de nuevo, en el paraíso, con el nuevo cielo y la nueva tierra, con todo renovado. Vamos a vivir así, en un paraíso eterno, pero centralizado aquí en la tierra. Muy bien. Otro texto para completar este resumen y vamos a volar con la clase de esta noche. Pero busquemos, por favor, Filipenses capítulo 1, versículo 20. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor,
pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. ¿Sigo? No, ya le hice demasiado. No, ok, el versículo principal, obviamente, es el versículo 23. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir, estar con Cristo, que es... Y contamos en algunas versiones de griego hasta 4 palabras descriptivas ahí, describiendo por qué es mejor. Aquí dice muchísimo mejor, mucho más mejor, en todo sentido, mejor, mejor, mejor. Es lo mejor, estar con Cristo. Entonces, esta es nuestra confianza y nuestra esperanza. Es al morir, vamos directamente para estar en la presencia de Jesucristo. Bueno, este es el repaso de la semana pasada, ¿ok? Entonces, enfatizo esto ahora porque en esta noche vamos a desviarnos un poquito y vamos a hablar de las herejías. ¿Qué es una herejía? Algo que va en contra de la palabra de Dios. Sí, en contra. Entonces, vamos a ahora estudiar 1, 2, 3, 4, 5, 6 herejías. Herejías en cuanto a ¿qué? En cuanto a el tiempo, el estado intermedio. Hemos enfatizado que el alma o el espíritu, que son sinónimos, en mi opinión, estará con Cristo al morir. Ok, va a ir directamente para estar con Cristo al morir. Pero estas herejías enseñan otra cosa. Enseñan otra cosa en cuanto a dónde está, en cuanto a en qué condiciones están, en cuanto a si están dormidos o si dejan de existir. ¿Ok? Son varias las herejías. Y hay iglesias hoy en día que creen en todas estas herejías. Y por eso empecé con ¿qué? Con la enseñanza clara y bíblica. Hay otros textos también. Que dijo Jesucristo en Juan 14. Si yo voy, preparé lugar para ustedes. Y si yo voy a regresar para llevaros a ustedes. ¿Para qué? Para que estén conmigo donde yo estoy. Ok, gracias. Eso me anima mucho, porque mis padres ya están ahí y voy a ir también al morir. Ok. Y no hemos tocado este tema en esta clase, pero en los cursos anteriores estudiamos acerca de la seguridad de fe, ¿verdad? ¿Es posible saber que vamos a estar? ¿Cómo se sabe? La palabra no los confirma. La palabra dice con claridad, el que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. La vida. Entonces, conocer a Cristo es tener vida. La vida se define en conocer a Cristo. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 12? Que nosotros... Bueno, no nacemos por voluntad de nuestros padres, pero cuando creemos en Jesucristo, nacemos por voluntad de Dios. Somos hijos a los de Dios. Que recibieron a Jesucristo, creyendo en su nombre, ellos les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, ¿quién va? ¿Quién va al cielo? A los que recibieron a los que conocen personalmente a Jesucristo, a los que tienen unión con Jesucristo, a los que reciben a Jesucristo y a los que Cristo mismo recibe. ¿Ok? ¿Y cuál es el instrumento para poder llegar a ser parte de Cristo? Creer en Cristo. Creer en Cristo. ¿Ok? Y creer quiere decir descansar, reposar, confiar. Entregarme a Él.
Ok. Pero no es por obras del ser humano. No es por obras del pecador. Porque no calificamos, porque pecamos constantemente. No, es por la obra de Cristo. Y hermanos que no participaron en los cursos anteriores, lo más importante es que la obra que nos salva es la obra de Jesucristo. Sí, somos salvos por obras. Pero no la nuestra. No son nuestras. Somos salvos por las obras del perfecto, del justo, el que vivió perfecto, el que obedeció todas las leyes de Dios externamente y también de su corazón. Con sus actitudes, con sus palabras, con sus disposiciones, Cristo vivió santo, perfecto, justo, puro, y su vida es adecuado, y Dios permite que su vida, su obra, su mérito, su justicia cuente por mí, si creo en Él. Y la otra palabra que estudiamos al fondo es que cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué fue su obra ahí? ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Qué trabajo hacía en la cruz? Moría por tus pecados. Morir por pecado. Y la palabra que estudiamos al fondo es la palabra fe. Hay una que le encanta. Propiciar. Propició. Y cuando se murió en la cruz, él le gritó a su padre, Tetelestai. ¿Qué quiere decir? Consumado es, terminado está. O te propicié. Cumplí con la obra. Pagué por las deudas de estos pecadores que creen en mí. ¿Ok? Entonces somos salvos por la obra de Cristo, por sus buenas obras y por su entrega a la muerte, muriendo, recibiendo el castigo que nosotros merecemos para que Dios Padre pudiera estar satisfecho. Estuvo satisfecho porque el sacrificio fue perfecto y su ira fue derramada en Jesucristo. Cristo sufrió el infierno mismo y Dios aceptó, recibió este olor de sacrificio muy agradable en su nariz y aceptó a Cristo mismo por resucitarlo de la muerte y aceptó este sacrificio. ¿Dónde está ahora este sacrificio? Está Sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Hermanos, enfatizamos esto. No se puede enfatizar esto demasiado porque Cristo es el Salvador en todo el sentido de la palabra. Y tú no eres el Salvador, ni tú, ni tú, ni tú. Cristo es el Salvador. Cristo obedeció y solo Él pudo. Cristo murió y su sacrificio fue adecuado, suficiente. El Padre quedó satisfecho y su justicia se cumplió por la muerte de este sacrificio, su propio Hijo perfecto y puro y santo. Y Dios está totalmente satisfecho y agradecido por su Hijo. Y se lo dijo gritando del cielo, ¿verdad? Ese es mi Hijo. Ok, muy bien, es importante entender el corazón del Evangelio. Y ahora vamos a estudiar las ideas erróneas. Número 1, y voy a ir rápido y no voy a leer todos esos textos. Número 1, la idea moderna del Seoades. Son dos palabras que uno se usa más en el Antiguo Testamento, Seol, Hades más en el Nuevo Testamento, pero las dos palabras son casi sinónimas y son palabras que hacen referencia a la muerte y también a lugares negativos, lugares de castigo. Pero esta herejía es la idea, es que al morir los piadosos, como los impíos, descienden a un mismo lugar intermedio. No es un lugar de recompensa o de castigo, sino un lugar triste donde se espera y donde la vida es tan solo un débil reflejo de la vida sobre la tierra. Es un lugar de tristeza donde se espera el juicio final. Esta posición es muy parecida a Limbus, porque según esta teoría, los muertos no pueden ir al cielo hasta que Cristo muera en la cruz y resucite.
Y según esta teoría, había solo un lugar para los muertos con 2 pisos. Según esta teoría. Los buenos y los malos. Y no es el castigo final, ni la vida final, ni el premio final. Es nada más un lugar triste, oscuro, donde todos los muertos esperan. En sí es la teoría. ¿Ok? Y algunos textos aquí están. Algunos textos que se usan a veces para respaldar esta posición son estas. Pero yo le digo que siempre la Biblia habla de Hades de forma negativa y siempre se les advierte a los impíos a no llegar a Hades. Entonces, son lugares de sufrimiento, de oscuridad, son lugares con un carácter totalmente negativo. La ira de Dios también está ardiendo en Hades, según Deuteronomio 32, 22. Porque fuego se ha encendido en mi ira, que quema hasta las profundidades de Seol. Nada más son evidencias de que son lugares de castigo, nada más. Hades es un lugar de tormento. Recuerdan que la semana pasada estudiamos al fondo esta parábola de Lucas 16. ¿De quién? De Lázaro, el hombre rico. ¿Y cómo se describía las condiciones del rico? En tormento. Y 3 veces diciendo que estaba en Hades, estaba en tormento, sufriendo. No es lugar agradable, es lugar de castigo. Ok. A veces Hades, número 4, se usa en forma general para referirse a un lugar de muerte, pero nunca como un lugar donde espera el pueblo de Dios. Muy bien. En otros pasajes, número 5, Hades es un lugar de castigo eterno, como en Salmo 9 y en Proverbios 9. Hades nunca se usó en las Escrituras como lugar de espera para cristianos y no cristianos. No, Hades es un lugar totalmente negativo. Ok, no quiero pasar más tiempo en Hades. Quiero llegar al purgatorio, ¿no? Yes, ok, el purgatorio. Muy bien, porque vivimos en una cultura que cree mucho en el purgatorio. ¿Y qué se puede decir del purgatorio, bíblicamente hablando? Nada, exacto, nada. No hay referencia. No hay referencia. Y aún es más, ¿qué es lo que aprendimos de Lucas 16? De Lucas 16. ¿Qué se dice cuando Jesús, contando esta parábola, habla de un abismo? ¿Y qué se dice de este abismo? Que no hay tráfico, no hay viaje. No se puede pasar del infierno hasta el cielo. No hay puente. No hay puente tampoco. Entonces, no hay viajes. Son 2 lugares permanentes, según esta parábola, y no se menciona un tercer lugar. Y bueno, quisiera dar más trasfondo. Y por favor, perdóname, porque voy a criticar. Yo creo que el gran error del purgatorio sale por falta de comprender cuál doctrina principal de nuestra salvación. La gran doctrina de la justificación que Pablo desarrolla en el libro de Romanos, en todo el libro, los primeros 12 capítulos, ¿cómo se define? Cuando uno cree en Cristo, Dios declara, ¿qué declara? Perfecto. Justo Y perfecto. por esa justicia de Jesucristo que Dios mismo te imputa o te concede. ¿Ok? Entonces, al momento de creer, Dios nos ve como si fuéramos justos, perfectos. Exactamente por lo que dijo Lía,
porque se nos imputa, se nos da, se nos otorga la justicia o la rectitud perfecta de Jesucristo. Entonces, por eso, hermanos, eso es sumamente importante, porque por eso Dios nos acepta. Doble imputación. Doble imputación, ¿por qué? Sí. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, ¿qué dice? Tú sabes. Al que no cometió pecado alguno, Ok. por nosotros Dios lo trató como pecador, para Ok, que cuidado, no recibiéramos... Más despacio. La primera frase. Al que no cometió pecado alguno, ¿Quién fue eso? Cristo, Cristo, ¿qué sigue? por nosotros Por nosotros. Dios lo trató como Lo trató pecador. como pecador. A Cristo lo trató como pecador. En otras palabras más fuertes, en la versión original dice que llegó a ser pecado. Jesucristo, por nosotros, en la cruz, llegó a ser pecado en ese sentido. Dios puso en él el pecado nuestro. Dios puso en él la culpa nuestra. Dios puso en él la vergüenza nuestra y lo castigó. Él recibió el castigo eterno que nosotros merecemos colgándose de la cruz. Sigue. Para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces, como dijo el hermano, una doble imputación. Dios transfiere el pecado nuestro a Cristo y transfiere la justicia de Cristo a Nosotros. al creyente. Increíble, increíble. Nos viste de su, Qué trato, ¿no? Qué negocio, qué cosa. nos viste de su justicia. Nos ve así como si fuéramos justos, porque tenemos como sábana, ¿verdad? Cubiertos por la justicia de Jesucristo. Entonces, lo que no entonces, ¿eso es un proceso? ¿Ocurre gradualmente? No. Ocurre así instantáneamente. Al creer, justa eres, increíble, aceptada, perdonada, favorecida, muy especial, como tu papi siempre te dijo, ¿verdad? Y nuestro papi celestial se nos dice, wow, David, tú eres mi hijo especial, favorecido, te amo muchísimo y te veo justo en Cristo, mi hijo, perdonado. Wow, entonces, ¿y qué es lo que se motiva en nosotros por entender la justificación por fe? ¿Qué pasa en mi corazón? Hay amor Ay, amor brota, ¿no? ¿A quién? hacia él. Hacia Él, y ahora quiero servirle, quiero amarlo, quiero responderle a este amante mío, ¿verdad? Que me acepta en Cristo, punto. Y no por lo que yo hago. Y perdona todos mis pecados y me acepta como acepta a Jesucristo. Increíble. Entonces no hay proceso. Hay proceso después, pero no hay proceso para ser aceptado. Entonces, yo tengo 5 y no hubo proceso. Bueno, un poquito. Pero al nacer, ¡pum!, mío. Al nacer, ¡pum!, Dios es mío. Al nacer y cree, mío. Entonces, no hay proceso. Dios instantáneamente nos resucita y al creer nos declara justos. Instantáneamente, no hay proceso. Hermanos, perdónenme, voy a criticar. El gran error de la Iglesia Católica en sus catecismos definen la justificación como si fuera un proceso que nunca termina. Y por eso, solo, según su doctrina, solo los santos, solo los que han llegado a la perfección, van directamente al cielo al morir. Y por eso habla mucho de que el Papa anterior, habla de que, quizá él, vamos a votar, sí, él llegó a ese nivel, es santo. Y cuando muere va a ir directo. Y solo los santos, solo los que llegan. Hermanos, eso causa mucha confusión. Porque ¿a dónde van los demás? Al purgatorio. ¿Para qué? Para experimentar ¿qué? El castigo. Bueno, quizás castigo, pero positivamente hablando. Santificación. Santificación, purificación. Entonces, ¿qué otro error hacen?
¿Cuándo ocurre la santificación? Por Cristo. Sí, pero ¿cuándo? En mi vida. Al momento que querer, al momento de ser regenerado, yo entro en este proceso. Sí, para ellos. Sí, muy bien dicho. Para ellos. Pero para que no haya confusión, si nosotros creemos en un proceso, creemos en lo que la Biblia enseña, un crecimiento gradual. Y este crecimiento gradual sí ocurre en mi vida como cristiano. Yo nazco de nuevo y de inmediato empiezo a crecer. ¿Hacia dónde? Hacia Cristo, hacia la imagen de Jesucristo. Es la meta de todos nosotros. Y este proceso ocurre en esta vida. Pero mi salvación final no depende de este proceso. Porque Dios ya me acepta. Dios ya me salvó. Dios ya me justificó. ¿Cómo y cuándo? En Cristo. Mi justificación se encuentra en Cristo. Y ahora estoy creciendo en Cristo, pero si muero y hasta mi muerte no he llegado a la perfección, Dios todavía me acepta como perfecto por la justificación. Y vamos a hablar de por qué santificarme después. Pero para el propósito de esta discusión, entendemos que somos aceptados ya por fe en Cristo, justificados, perdonados. Crecemos en lo que se llama la santificación y cuando morimos vamos ¿a dónde? A la presencia de Dios. A la presencia de Jesucristo, según todos estos textos que leímos al inicio de esta clase. Y por eso siempre empezamos con la base perfecta de la palabra de Dios. ¿Cómo ven los cristianos apostólicos romanos la obra de Cristo en la cruz? Entonces, ¿no es suficiente? Yo creo que históricamente es la gran crítica de la rama protestante de la iglesia. Y ellos niegan esto y no están aquí para defenderse, pero lógicamente tienes la razón. De alguna forma no fue suficiente lo que Cristo hizo en la cruz. Y vamos a terminar ahí, Susana, en esta sección, leyendo esos textos que nos enseñan con claridad que la obra de Cristo fue suficiente para salvar a los creyentes para siempre, eternamente. ¿Ok? Pero vamos a ir allá. Ahora, aquí estamos en página 18, purgatorio definido. Las almas de aquellos que son perfectos al llegar la muerte son admitidas en el cielo. De los perfectos. Muy bien, qué bueno. Pero aquellos que no son perfectamente limpios al llegar la muerte, y esa es la condición de la mayoría, según ellos, entran en un lugar de purgación llamado purgatorio. La duración de su estancia varía según cada caso individual y puede ser acortada por las oraciones, buenas obras y misas pagadas por amigos o parientes piadosos. Y hermanos, eso todavía sucede. Entonces están pagando por una misa y el efecto de ese ritual es, ¿qué? Que se acorte. Se avance en el purgatorio, ¿verdad? Se vaya purificando. ¿Ok? ¿Dónde enseña eso la Biblia? En ninguna parte. Ok. ¿Dónde sacan esta idea? Aquí, de 2 Macabeos, capítulo 12. Ayúdame, por favor, Susana. Hay que leer todo esto, porque principalmente ellos basan su doctrina en Macabeos. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículos 42 al 45. Además, le pidieron que perdonara por completo ese pecado que habían cometido. Y como todos habían visto lo que pasó con aquellos que habían ofendido a Dios, el valiente Judas Macabeo
líder de las tropas judías, aprovechó para pedirles que no pecaran ni ofendieran a Dios. También recogió unas 2000 monedas de plata y las envió a Jerusalén, para que se ofreciera a Dios un sacrificio por el perdón de los pecados. Hizo esta justa y buena obra, porque estaba pensando en la resurrección. Si Judas no hubiera creído que aquellos soldados muertos resucitarían, habría sido inútil orar por ellos. Pero como él creía que los que mueren sirviendo a Dios reciben una gran recompensa, entonces lo que hizo fue útil y bueno. Por eso mandó ofrecer ese sacrificio en favor de los muertos, para que Dios les perdonara su pecado. Ok. Claro, ¿no? Eso es claro. Es claro en cuanto a la doctrina. ¿Y cómo consideramos nosotros estos dos libros de Macabeos? No son parte del canon de la Escritura. No. Pero ¿cómo los vemos nosotros? No, son como son buenos libros históricos. Sí, buenos que libros cuentan la historia históricos. del periodo. Sí, del pero no segundo son siglo antes de inspirados Cristo. por el Espíritu Santo. Y no tengo tiempo para meterme en esto, pero presentamos un curso completo sobre el canon y sobre los factores o las características que la Iglesia consideraba cuando aceptaron los libros inspirados por Dios. Bueno, fácilmente, ¿verdad? ¿Qué fueron los factores? Hablando de Nuevo Testamento, porque Cristo confirmó los 39 libros del Antiguo, ¿okay? Entonces no hay cuestión de ellos, acerca de ellos. Pero los libros de Nuevo son un poco más complicados. La Iglesia aceptó los libros escritos por un apóstol o por un asociado de un apóstol. Y también aceptaron los libros que tenían una dinámica, poder para transformar vidas. Entonces, y también libros que tenían el contenido muy parecido a los demás libros. El Evangelio, por ejemplo, consistente con las demás enseñanzas de los demás libros que ellos ya habían aceptado. Entonces, no había gran conflicto en cuanto a los libros. Ellos discutieron nada más 5 de esos libros. Y finalmente la Iglesia estaba de acuerdo en recibir 27 libros del Nuevo Testamento. Pero estos libros de Macabeos, ¿cuándo fueron aceptados como canónicos? Aquí está la fecha. Los libros son de mucha ayuda como libros históricos acerca del periodo entre los 2 testamentos, página 19 encima, pero no fueron aceptados como libros canónicos hasta el Concilio de Trento. ¿En qué fecha? 1546. Después de la Reforma, como una acción polémica, una respuesta en contra de la Reforma. Entonces querían sus libros que ofrecían esta base para la doctrina, en este caso, el purgatorio. Ok. Seguimos. Voy a ir más rápido porque estos son un poco más fáciles para atacar. Apoyo bíblico, en verdad no hay, pero hay textos que usan este texto de 2 Timoteo. Ellos asumen que Onesíforo ya había muerto, y cuando Pablo dice que el Señor le conceda hallar misericordia divina aquel día, está hablando del avance de ¿cómo se llama? De Onesíforo en el purgatorio, es lo que dicen ellos. Okay. Usando este texto. Sí, pero no enseña nada con respecto, pero ellos usan este texto. Y usan otros textos así como Mateo 12, pero los textos en verdad no ofrecen ningún respaldo. Muy bien. Respuesta general, y Lía ya dijo esto, pero estos pasajes no tan solo no enseñan la santificación en la vida venidera, o no enseñan una purgación después de morir en un lugar que no existe, que se llama purgatorio, sino el problema más grande que la doctrina de purgatorio presenta es la destrucción violenta
del sacrificio infinito, suficiente, Susana, de Cristo una vez y para siempre, que es suficiente para limpiarnos de todo pecado en esta vida. El purgatorio es un insulto grave a Cristo. Bueno, vamos a leer rápidamente estos textos. ¿Quieres ayudarme, por favor, con Hebreos 7, 23 a 25? Hebreos 9, 12. Lía Hebreos 9, 24, 28. Lucero, Hebreos 10, 12 a 14. Y casi todos los textos dicen lo mismo, pero vamos a leerlos para ver lo que el apóstol dice acerca de la eficacia, acerca de la suficiencia de la muerte de Cristo. Ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, han habido muchos de ellos. Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puedo salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Ok, entonces, ¿qué se dice acerca de la eficacia del sacrificio de Jesucristo? Suficiente. Es suficiente. Imperecedero. ¿Y para cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. Entonces, ¿hay que añadir algo al sacrificio de Cristo para salvarme? Entonces, ¿hay más castigo necesario? ¿O el castigo que Cristo sufrió es adecuado? Entonces, el sacrificio, el castigo que Cristo sufrió es de calidad y de medida infinita. ¿Qué se puede añadir a la perfección? Nada. No, el sacrificio de Cristo es perfecto. Muy bien, ¿qué más? Dice Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos, ni becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Había qué? ¿Eterna qué? Redención. Entonces, ¿fue adecuado para redimirme eternamente el sacrificio de Cristo? Oh, ok, muy bien. ¿Qué más? Yo tengo una pregunta. Ya que vive siempre para interceder por ellos, ¿cuándo intercede Jesús ante Dios? Ahora mismo. Entonces, buena pregunta. La redención de Jesucristo todavía sigue. La obra salvadora de Cristo todavía está sucediendo, porque tú y yo en este momento estamos en necesidad de protección de la ira de Dios. Pero tenemos esa protección donde Tenemos ese abogado que intercede. tenemos un abogado. Y ese abogado es justo, perfecto y puro. Y ese abogado sufrió por nuestros pecados. Y el castigo que él sufrió tenía calidad y valor infinito. Y ese sacrificio en este momento está a la diestra del Padre. Y Él está intercediendo. Y entendemos que Él está hablando, defendiéndonos, pero es más, la presencia nada más de su sacrificio es adecuado para protegernos. Y por eso este autor habla de su intercesión en términos de su presencia nada más a la diestra del Padre protegiéndonos. Entonces, en ese sentido, está intercediendo ahora en este momento, ahora y para siempre. Por eso se llama también Paracleto. Paracleto, ¿qué quiere decir? Llamado al lado de compañero, amigo, abogado, consejero, protector. Y Cristo es nuestro todo, ahí está. Pero en este caso estamos enfatizando la obra de intercesión. Habla, pero presente. Su presencia se llama intercesión. ¿Su presencia dónde? A la diestra del Padre. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Hebreos 9, 24 a 28. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez,
como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año. Entonces no hay necesidad de repetir ese sacrificio, así como se repetían los sacrificios en el Antiguo Testamento que no eran adecuados para perdonarnos, pero este sí. Entonces no hay repetición. Como entra el sumo sacerdote en lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio Una sola de sí vez y mismo. para siempre. Ok, sigue. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. ¿Cuántas veces tiene que decir este mismo autor que el sacrificio de Cristo fue una vez para siempre y fue suficiente y adecuado? Ok. Uno más. Y Hebreos 10, 12 al 14. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, un se solo sentó sacrificio a para la derecha siempre. de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Oh, wow. Todavía estamos experimentando la santificación, pero mientras crecemos, ¿cómo se considera Dios? Dios nos considera perfectos. Perfectos mientras pecamos y crecemos. Nos acepta como perfectos a la vez. Increíble. Martín Lutero dice que somos perdonados y pecadores a la vez. Al mismo tiempo. Qué bueno, ¿no? Porque no hay otra solución. Ok. Hermanos, aplicación. No hay necesidad de ir al purgatorio para ser castigado. ¿Ok? No vayan, por favor. ¿Ok? Otra cosa sumamente más importante. Por favor, en esta vida actual, no vayas al purgatorio. Siempre vamos. Cuando viene la prueba, cuando viene la enfermedad, el fracaso en el trabajo, un problema económico, me porté mal, Dios me está castigando. Mentira, 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 mentira. ¿Quién nos acusa? Satanás. Satanás quiere que te sientas siempre culpable y deprimido. No, hermanos, hermanas, somos en este momento aceptados, perdonados, según los ojos de nuestro juez, perfectos. No existe la palabra castigo. No existe. Bórrala. No existe la palabra condenación. Dice Pablo en Romanos 8, versículo 1. Ya no queda condenación ninguna para los que están unidos a Cristo Jesús. Perdón. Hermanos, por favor, cuando sufrimos pruebas, Dios no nos está castigando. Hay que considerar esas pruebas como bendiciones, o por lo menos Dios permite que suframos pruebas para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para nuestra dependencia, para que dependamos de la gracia, no para castigarnos, sino para crecernos, hacernos crecer. No existe la palabra condenación ni castigo. Por favor, no vayan al purgatorio. Cristo ya fue. Y según estos textos, ¿fue adecuado lo que Cristo sufrió? Fue suficiente, una vez para siempre fue suficiente. Por favor, hermanos, vamos a creer el Evangelio. Vamos a aceptar estas buenas nuevas. No vamos a rechazar esas buenas nuevas. Vamos a aceptar, vamos a considerar lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. Vamos a aceptar su declaración. Tú eres justo, justa, aceptada, favorecida.
ante mis ojos perfecto, te acepto en unión con mi Hijo perfecto, justo, puro, Jesucristo. Hermanos, este es el corazón del Evangelio. Por eso no hay purgatorio. Porque Cristo sufrió en el infierno. Si Cristo sufrió en el infierno, no tiene que ir tampoco Él al purgatorio, ni nosotros. Porque lo que Él hizo, lo hizo por nosotros, representándonos, lo hizo en nuestro lugar como sacrificio sustituto por nosotros. Este es el Evangelio, el corazón del Evangelio. Hermanos, y un estímulo, un ánimo. Y hay buenos modelos en este salón. Hay que leer constantemente la palabra de Dios para poder vivir con esta paz, este gozo, esta confianza y esta esperanza, y con una conciencia limpia. Hay que enfocar siempre en la palabra de Cristo, porque tenemos memorias muy cortas. David Morán predica un sermón de domingo y su propio sermón le anima y el lunes se le olvida. ¿Y qué tiene que hacer? Meterse de nuevo en la palabra, acordando las promesas y a mi Cristo y la obra de Él. Hermanos, es un enfoque constante que tú y yo necesitamos. ¿Ok? Rapidito, los demás errores. Página 20, limbus patrum, definido. Un lugar donde los santos del Antiguo Testamento estuvieron detenidos entre su muerte y la muerte y resurrección de Cristo cuando Él los liberó. La idea es que Cristo tuvo que sufrir esto antes de que los santos, los creyentes del Antiguo pudieron llegar a la presencia. Pero eso no concuerda con Lucas 16, porque ¿dónde estaba Abraham? Abraham ya estaba, según esta parábola, ya estaba en la presencia, disfrutando el gozo y la paz y el amor del banquete. ¿Ok? Otro, limbus infantum. Esta idea surgió porque algunos querían expresar su posición misericordiosa en cuanto a los bebés que murieron sin ser bautizados. Porque sin el bautizo nadie puede ser salvo, ¿verdad? Mentira. Ok. ¿Qué es lo que nos salva? La obra de Cristo. Y el bautizo sí es importante, es un mandato, pero no salva. Es una señal y sello de lo que Cristo ya ha hecho o va a hacer en el caso del niño, pero no salva. Y nuestra confesión de fe, estudiando todos esos textos, dice que a pesar de que es muy importante, no es esencial para la salvación. Pero en este caso, la doctrina dice que los niños que no fueron bautizados van al limbo, al limbus infantum. Estos quedan ahí sin ninguna esperanza de liberación, sin sufrir ciertamente ninguna clase de castigo, pero excluidos de las bendiciones del cielo. Es la doctrina. Ningún apoyo se encuentra en las Escrituras. Ok, el sueño de las almas. Otro error en la interpretación de las Escrituras, y no voy a leer las Escrituras. Esos pasajes que hablan de la muerte en términos de sueño, simplemente hablan de la muerte como dormir, debido a la simultad entre un cuerpo que duerme y un cuerpo muerto, nada más. Y la aniquilación, ¿qué es la aniquilación? Definición, no hay existencia consciente de los malvados después de la muerte. Porque la inmortalidad solo pertenece a Cristo y Él la comparte con los creyentes. Y los no creyentes, según esta doctrina, dejan de existir. Estamos en página 21 hablando de otro error que se llama aniquilación. Y no quieren tolerar ni pensar no quieren pensar en la posibilidad de castigo eterno, por eso han inventado aniquilación, que los almas de los malvados dejan de existir.
Aún para nosotros, no solamente los católicos, pero aún para nosotros los cristianos, este sería un concepto, porque yo creo que nada aquí de nosotros quiere saber que hay un familiar nuestro, un amigo nuestro que nosotros amamos, que va a vivir en la eternidad en el infierno. Sí, y por eso vamos a pasar el resto de la clase hablando de eso. Ok, ya aprendimos en Juan 3 que en un sentido el juicio ocurre ¿cuándo? En la crucifixión de Cristo. Bueno, cuando creo. Cuando yo creo en Cristo, ¿qué dice Cristo? Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo primogénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree ya es salvo, el que no cree ya es condenado por no haber creído en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, en un sentido, hay dos juicios, ¿ok? El juicio ocurre cuando uno se enfrenta con Cristo y acepta o no acepta. Porque cuando cree, dice Jesús varias veces en el Evangelio de Juan, al creer es tener vida. Al creer, a tener a Cristo es tener vida. Entonces, al creer en Cristo es escaparse de la condenación de Cristo. Entonces, el juicio ya sucedió. Entonces, ¿para qué es este juicio entonces? Y cuando Cristo viene la segunda vez, todos vamos a presentarnos aquí ante Cristo, ante este tribunal para ser juzgados, pero no para ser condenados ni salvados, sino para que nuestras obras sean examinadas. Todos van a ser juzgados según lo que hemos hecho en la carne. Entonces vale mucho cómo vivimos diariamente, hermanitos. Si somos salvos por fe y no hay problema, no hay miedo, no hay condenación, pero la vida tiene mucho valor y la vida va a ser examinada. Y es otra clase, pero vale mucho vivir para Cristo, vivir santo, vivir puro, vivir obedeciendo ahora. No hay nada más importante, porque vamos a tener que presentarnos ante el juicio final. Ok, muy bien. Otra pregunta, y creo que ya contestamos esta pregunta, pero la incluí en las notas en página 22. ¿Es la muerte castigo para los cristianos? Porque la Biblia enseña que la paga de pecado es muerte. ¿Dónde dice eso? En Romanos 6, 23. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ok. Entonces, si ya hemos experimentado la aceptación y se nos quitó la condenación, ¿por qué morimos? Buena pregunta, David. Si la muerte es consecuencia de pecado y ya nos escapamos de la condenación, ¿por qué morimos? Porque no estamos todavía no. Exactamente, porque Dios, no sé por qué, no soy Dios, pero de alguna razón que no comprendo muy bien, Dios dividió las varias partes de nuestra salvación. Ahora, como ya dijimos al principio de la clase, estamos experimentando nuestra resurrección espiritual. Porque en Romanos 6, al unirse a Cristo por fe, nosotros resucitamos de la muerte. ¿La muerte de qué? Estamos muertos, según Pablo en Efesios 2, en pecados y transgresiones. Entonces, Pablo define muerte como andar en oscuridad, como pecar. Entonces, si estamos en esta condición sin Cristo, estamos separados de Dios y por definición estamos muertos. Porque en el Génesis, ya hemos presentado este material como una docena veces, que la muerte se define
Sí, como separación. Okay. Aún en primera, no sé cuál, segunda o primera, creo que Tesalonicenses, el infierno también se define como separación de la gracia de Dios. Y entonces, vivir en pecado sin conocer a Cristo es estar muerto. Muerte, por definición, es separación de Dios. Ok, en ese sentido, ya no estamos separados, porque por fe nos unimos a Cristo, quien es vida. Ya estamos vivos. ¿Vivos cómo? ¿Vivos dónde? En unión con vida. Se llama Cristo. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, nos escapamos de la muerte porque resucitamos hacia Dios. Empezamos a amar a Dios. Empezamos a buscar a Dios. Empezamos a desear, a agradecer a Dios. Eso se llama vida. ¿Ok? Pero tenemos que esperar, no sé por qué, pero Dios pospuso la resurrección física hasta que Cristo venga. Pero vamos a experimentar esa parte de nuestra resurrección también para que seamos una persona íntegra resucitada. Resucitada espiritualmente, físicamente, eternamente, en cuerpo. ¿Ok? Pero mientras esperamos. ¿Ok? Y Dios usa la experiencia, tocamos este tema la semana pasada, de la muerte, página 23, para completar nuestra santificación. Entonces, ¿en qué sentido funciona como medio de santificación el prospecto de la muerte física? ¿Entienden la pregunta? No. ¿En qué sentido me sirve para santificarme saber que voy a morir físicamente? ¿Dios usa eso para santificar? Sí, lo usa. ¿Cómo? Es un medio de la santificación. Bueno, yo voy directamente en el caso mío, como trabajo en hospital, pienso primero, yo sé que eso tiene más sentido, además, más allá de los que están enfermos, pero hablando de enfermos, en el hospital hay mucha gente sufriendo, y a veces por años, a veces por semanas, a veces por un par de días, pero si no hay, pues ellos tienen que saber que incluso en ese proceso Dios puede dar paz, puede dar esperanza, yo he visto en mi experiencia incluso gente que quieren estar seguro de que están perdonados de sus pecados. Una persona me lo dijo, me lo escribió, ni podía hablar. Y yo hablé con ella un día y yo me acuerdo que ella me escribió en un papel porque yo veía la cara bien angustiada, triste, y no tenía familia a su lado, estaba intubado en un ventilador, y yo empecé a hablar con ella y yo le dije, ¿tú sabes, tú crees en Dios? Me dice, sí. Yo dije, Dios te puede dar paz, te puede dar amor, y ella no podía hablar, entonces me escribió, sí, Lía, pero tengo tantos pecados y no me siento perdonada. Y realmente, porque fue hace años ya, no me acuerdo cómo terminó eso, pero yo busqué una Biblia por todos lados y empecé a leerle pasajes en la Biblia. Y eso no pasa con tanta frecuencia, me gustaría que pasara más, pero allí, no, esto es perfecto. Cuando estás en el momento de caerse y ver que el cuerpo suyo se está yendo y está deteriorando, tú quieres agarrar a Dios en ese momento. Tú quieres que Dios te está escuchando, que te está confortando, que te está dando, es increíble. Quizás no hay nada que nos estimula más que saber que vamos a morir. Y que nos humille, que nos haga arrepentir. Bueno, yo como pastor tengo que estar ahí siempre. Y un anciano gobernante estaba con cáncer.
Y me llamó, David, tengo que confesar. Y empezó a confesar pecados que no sabía que estaba cometiendo. No, pero eso ocurre. Y además, pero Sí. puedo añadir una cosa Sí. más. Y no solo cosas personales, pero tú ves muchas veces la reconciliación que empieza a pasar dentro de familias Ajá. en esos momentos. Entonces sí, es Y un eso medio. también es algo de renovarse, de ponerlo en manos de Dios, de buscar libertad en lo que ha pasado en tu vida. Así que de todo lo ves, ¿no? Una persona que le diagnosticaron cáncer y ya pensó que se moría, vino toda la familia y resultó que era un diagnóstico malo, pero en ese momento él, como era tan creyente, se entregó a Dios, pero él a su vez se sentía muy egoísta de dejar a sus pequeños acá y decir, yo voy a estar feliz donde voy a ir. Entonces cuando él se entera que no tiene cáncer, él obviamente cambia más de lo que ya era creyente, y sus familiares también alrededor vieron ese cambio, vieron que ya no lo tenían en 2 días o 3 días o un mes, y dieron gracias a Dios de que él realmente se salvó porque fue un misdiagnostic, o sea, le diagnosticaron mal. Eso lo hace pensar a uno, y yo digo, esa persona, si fuese yo realmente sí diría, ay, y estoy contento porque me voy a ir al cielo, voy a estar con Dios, porque estoy tranquilo con mi alma, pero yo creo que a la vez sería un poco egoísta dejar a los niños acá. Esa es la manera de pensar, no sé, quizá me equivoque, pero si puedes hablar un poco de eso, David. Bueno, hay muchas cosas psicológicas que se puede tratar en cuanto a este tema y puedes llegar a ser con muchas complicaciones. Pero yo creo que al fin de cuentas eso no depende de nosotros. Si Dios nos llama, tarde o temprano tenemos que tratar la situación así como es, ¿no? Entonces, Dios es el Dios de la vida. Dios es el Dios de la muerte. Dios es un Dios de la providencia. Dios coloca y termina todo esto. Y yo creo que en general, no puedo tratar casos específicos porque estaríamos aquí toda la noche, pero en términos generales, la muerte sirve sabiendo que voy a morir. Y cuando de repente me llega una enfermedad, o la vejez, como ya me ha llegado, es que eso me hace reflexionar, en serio. Y cuando uno empieza a sufrir enfermedades o nada más a debilitarse, eso en sí causa cierta reflexión acerca de que tan temporal es esta existencia, y en sí es un medio de la santificación, porque yo sé que en muy pocos años voy a tener que ver a mi Cristo, y en un sentido eso me asusta, pero en otro sentido eso me da mucho consuelo. Pero las dos cosas son buenas. ¿Por qué? Porque tenemos que prepararnos, como dice el apóstol Juan en capítulo 3 de la primera carta, es que no sabemos exactamente cómo seremos, pero sabemos que vamos a verlo así como es y vamos a ser como Él es. Y por eso Él nos da un desafío. Por favor, purifíquense, porque Él es puro. Entonces, sabiendo que voy a morir pronto, o también la misma prueba o el mismo dolor. Soy muy débil, entonces soy casi como un girl, ¿ok? Una muchacha. Es que cuando me viene el dolor, yo empiezo a arrepentirme. Yo empiezo a buscar a Dios, por favor, ayúdame. Pero eso en sí es bueno porque empezamos por cualquier debilidad, empezamos a buscar más a Dios. Y eso es bueno y eso sirve para santificarnos. Y la muerte, que es el dolor más grande, el enemigo más grande, tenemos que enfrentarla sabiendo que ese enemigo es una puerta, por supuesto, pero también es formidable. Pero saber que tengo que enfrentarla me hace examinarme y arrepentirme. Y eso es bueno, y por eso la muerte sirve como medio de la santificación. Y estos textos dicen exactamente lo que ustedes han dicho, pero no voy a leer esto. Vamos a seguir adelante. Alguien leyó antes del break este pasaje, porque la muerte es la gran disciplina, ¿ok? El Señor disciplina, el texto aquí en página 23, a los que ama, Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad.
Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Un comentario breve y seguimos. Todos pasamos por pruebas, todos pasamos por enfermedades, todos pasamos por, no sé, por sufrimientos, por padecimientos y a veces por complicaciones emocionales. Y yo también sufro esto. Pero Dios hace su obra en nosotros cuando pasamos por ese tipo de complicación, ¿no? Y aquí dice, ninguna disciplina, y consideramos estas pruebas como disciplina de un Padre que nos ama, ¿ok? Y estas disciplinas no parecen agradables, más bien penosas, sin embargo, después producen una cosecha de justicia, mejoramos, crecemos en el carácter y paz. Y soy testigo de eso. Produce paz, produce una madurez. Y por eso Dios permite que suframos pruebas. Ok. Número 2. Si la muerte y estar con Cristo es mucho mejor, ¿por qué debemos continuar en la carne? Yo creo que, y no tengo tiempo para exponer esta idea, pero ¿qué hemos dicho ya? ¿Quién está en control? Dios. ¿Quién es el dador de la vida? Dios. ¿Y quién determina el día de la muerte? Dios. ¿Y quién tiene el número de nuestros días? Él. Ok, entonces no nos pertenece decidir esto. Y no es que vayamos al infierno si nos matamos. No, es que es cuestión de entregarnos a la providencia del Señor de señores. El que está en control de la vida, el que coloca todo para nuestro bien. No, nos entregamos a Él. Él determina esto. Hay que entender que Dios determina estas cosas y nosotros, y por eso puse este pasaje. Ustedes, antes de dormir esta noche, tienen que leer este pasaje, ¿ok? Una parábola del reino es la gran parábola acerca de la mayordomía. Esta parábola enseña que todo lo que tengo, todo en mi vida en sí, mis relaciones, mi dinero, mi casa, mi coche, mi ropa, mi todo, es del Señor y Él lo invierte en este mayordomo. ¿Y qué tiene que hacer este mayordomo con todo lo que Dios ha invertido en mí? Incrementarlo. Y la vida en sí, mi salud, también es parte de lo que Dios ha invertido y yo soy el mayordomo para meter mi fuerza física, mi debilidad mental y mi bienestar psicológico, mis amistades, mi responsabilidad de enseñar la palabra, mi llamado de reparar coches, lo que sea, todo eso es llamado. Y soy mayordomo de mi esfera, de lo que Dios ha invertido. Y entonces mi propia vida es una inversión y no es cuestión de que no voy a morir. No es mi decisión. Mi responsabilidad es cultivar, invertir, desarrollar y usar esta vida para el reino de Dios. ¿Cómo? Incrementando. ¿Con qué propósito? Para edificar. Glorificarle a Él y para servirles a ustedes. No hay otro propósito. Mi vida es para invertir, para servir y amar y glorificar. Punto. ¿Ok? Y por eso no pensamos en, voy a tomar mi propia vida. Jamás. No. Voy a ser responsable, buen mayordomo de lo que Dios ha invertido. ¿Ok? En balance, con equilibrio, es tema de toda la noche también, pero vamos a seguir adelante. ¿Qué debo pensar de mi propia muerte? Ok, estoy en el hospital. Y como pastor estoy siempre a la cama de muerte. Ok. Pero voy a ir a mi cama de muerte. Y tú también. Ok. ¿Qué pienso de mi propia muerte? ¿No tiene consejo para mí?
¿qué me dirías si me visitarías en el hospital 2 días antes de mi muerte? Yo creo que está bien tener cierta reserva, está bien, cierta tristeza, está bien estar de luto acerca de mi propia muerte, está bien. No, es triste, mi muerte es triste. Come on, no quiero morir, a la vez puedo tener entonces, estamos buscando lo que se llama optimismo sobrio. No, sabiendo que aquí estoy sufriendo, sabiendo que la muerte es resultado de lo que Dios aborrece, pecado, sabiendo eso, y es apropiado tener algo de tristeza, pero a la vez tener gozo, anticipación y esperanza, sabiendo que voy a estar en la presencia del que me ama más de lo que me aman ustedes. Okay. No hay otra persona que me ame más. Entonces, estar con Él, increíble. Entonces, gozoso. Ok, ahora la muerte de otros. Y el texto que usamos, y no para que ustedes se presenten tan piadosos, por favor, no se finjan, porque aún los apóstoles hicieron gran duelo los apóstoles por la muerte de Esteban, que fue apedrado, por predicar el evangelio. Entonces, está bien tener cierta tristeza cuando mueren los amados. Está bien voy a tener tristeza cuando mueren mis familiares, cuando mueren ustedes. Eso me va a dar tristeza. Está bien, es apropiado, porque ¿qué dijo el apóstol Pablo? Dijo: no quiero que sean ignorantes ustedes para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Está bien? Tristeza, está bien. Optimismo sobrio. Entonces, no exagerados. La muerte es enemigo. Tener tristeza cuando muere mi amigo, mi familiar, está bien, es apropiado. Y el pastor que siempre le dice a los de su iglesia que no puedan llorar, no, eso no es real, no, por favor que lloren, pero no tan amargamente como los que no tienen esperanza, porque tenemos esperanza. ¿Y cuál es? Estar con el Señor. Esa persona va a estar con el Señor y nosotros vamos a ver a esa persona de nuevo. Porque nosotros también vamos a estar con el Señor y tan pronto como moramos nosotros, vamos a estar con el Señor y con esa gente también. ¿Okay? Pero también, ¿qué más? Todos van a resucitar en la segunda venida. ¿Okay? Entonces tenemos mucha esperanza. Entonces, tristeza sí está bien, está apropiado, porque la muerte es enemigo. Pero ánimo y esperanza a la vez. ¿Oro por los muertos? ¿Por qué no? Porque están muertos. ¿Y por qué? Porque su destino ya está determinado. Si están con el Señor, ya está determinado. Si no están con el Señor, eso ya está determinado. Entonces, no vale para nada orar por los muertos. Ahora es el tiempo. Y la Biblia en ninguna parte nos instruye a orar por los muertos. Nuestro ministerio es para con los vivos, no con los muertos. El ministerio de Jesucristo es con los vivos y con los muertos. Pero el ministerio mío no es con los muertos, es con los vivos. No hay nada que yo pueda hacer para ayudarles a los muertos. ¿Ok? Y una preguntita más. Entonces, ¿qué pienso yo de la muerte de los no creyentes? Ahí sí. Ahí hay mucha más tristeza porque sabemos que no van a estar a la diestra del Señor, o sea... Y eso causa... Más tristeza. Más tristeza. Sí. Bueno, ¿y qué debemos hacer en eso? Un familiar no creyente está en su lecho de muerte. Yo le digo, acepta a Jesucristo como tu único Salvador para que pueda en ese momento ser salvo. Yo creo que debemos hacer todo lo posible en esta vida para comunicar el Evangelio con esa gente. Cuando mueren, lo único que podemos hacer es dejar que esa gente esté en las manos del Señor Jesucristo. Porque en verdad, como dice el texto aquí, no sabemos su destino. Nosotros no sabemos el corazón de nadie. Y estoy hablando también de manera muy personal porque tenemos amados familiares que se han muerto, que yo sepa que no creyeron. Pero yo no sé que si creyeron o no. Solo el Señor sabe. ¿Okay? Porque tuve muchas conversaciones, no voy a mencionar nombres, pero con ciertos familiares que ya se murió.
muchas conversaciones después de las décadas. Conversaciones no muy amenas, no muy agradecidas, no muy buenas. Y siempre rechazaba, pero en ciertas áreas de su vida exhibió fe. A veces oró. Yo he escuchado a esa persona orando. Entonces, yo nunca escuché que esa persona profesara a Cristo. Pero quién sabe. Yo no sé. Pero como el apóstol Pablo dijo, yo sé que hay muchas preguntas, pero voy a terminar, perdón. Tengo que respetar la hora. Y después de orar, cualquier pregunta hasta la medianoche o hasta el desayuno, si ustedes compran. ¿Ok? Ok, dice así Pablo: me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. Él está expresando una tristeza enorme. ¿Por quiénes? Por los no creyentes judíos. Y no está contento. Oh, ustedes siempre me golpearon. Y no. Él está llorando por ellos. Y muy apropiadamente. No obstante, cuando ha muerto un no creyente, sería errado darles a otros alguna indicación de que pensamos que la persona ha ido al cielo o ha ido al infierno. No sabemos. Esto simplemente sería dar información errada y seguridad falsa, y restar la urgencia de la necesidad de que los que todavía viven confíen en Cristo. Entonces, hermanos, yo termino con esto. Nuestra responsabilidad es estar seguros de nuestra propia salvación y también tratar de compartir cómo es posible a nuestros amados y amigos y vecinos y enemigos. Oremos. Padre nuestro, damos gracias por estas enseñanzas. Gracias por la enseñanza clara en tu palabra acerca de la muerte. Gracias que es un enemigo que tú has vencido y que nosotros vamos a experimentar físicamente en el futuro lo que estamos experimentando ahora mismo de forma espiritual. Te pedimos que tú nos ayudes a comunicar esta esperanza con nuestros amados y con nuestros vecinos. También te pedimos que tú nos ayudes por todos los medios de gracia a vivir vidas santas, vidas que exhiban un crecimiento hacia la madurez en Cristo. Ayúdanos a crecer hacia su imagen. En su nombre te lo pedimos todo. Amén.